Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Versión de Arte. Hoy vamos a tratar el tema de la fotografía y creo que va a ser un momento importante porque Versión de Arte normalmente no suele tratar esta rama y tengo conmigo al comisario de una exposición colectiva, a Jesús Mari Sarasúa. Buenas tardes, Jesús Mari. Eso, buenas tardes. Bueno, digo comisario importante porque nos vas a presentar nada menos que a siete artistas. Sí. Fotógrafos todos ellos, sí. Vamos a conocerlos de uno en uno, pero antes de empezar a verlos, yo sí que me gustaría que hablaras de tu papel importante de unir a este grupo de creadores y con qué intención. Jesús Mari. Bueno, pues la cosa viene de lejos y bueno, nace del encuentro ocasional entre varios fotógrafos que nos vamos conociendo, pues porque coincidimos en exposiciones, en congresos, coincidimos o coinciden haciendo fotos y así poco a poco va creciendo el grupo, pero la cosa viene más o menos desde los años 80, el último que se habrá incorporado pues ya pues hace pocos años, eso también es verdad, pero el grupo está consolidado desde hace bastante tiempo y hacia el 2016 aproximadamente ya nace la intención de hacer una exposición colectiva y entonces al hilo del aniversario de la muerte de John Berger, que es un gran teórico, fue un gran teórico y así, pues en el Fotomuseo de Zarauz hicimos una exposición y entonces le pusimos el nombre al grupo porque todavía no tenía nombre. Sí. Ay, ¿qué nombre tenéis? No sabía yo esto. Pues F8, que es un pequeño guiño, entre otras cosas, al grupo F64. 64 es el diafragma más cerrado que se utiliza en las cámaras de placas y así, y allá por los años 20 o 30, pues un grupo de fotógrafos americanos, Ansel Adams y Walker Evans, y bueno, pues unos grandes mitos de la fotografía a día de hoy, montaron un grupo de fotografía en el que, pues, en aquella época estaba muy en auge la fotografía pictorialista y estos abogaban por la fotografía pura, de un poco casi sublime, ¿no? De la naturaleza y así. Y entonces, pues haciendo un pequeño guiño a ese grupo, pues nosotros que somos mucho más humildes, pues el F8 porque coincidía con los 7 fotógrafos y yo que hago un poco las tareas de coordinador en el grupo. Bueno, creo que venís de una asociación, ¿no es así? De Legazpia. Sí, del Goibar, de Legazpia. Sí, el grupo lo integramos, en realidad, pues hay 2 chicos de Bilbao, aunque uno vive en San Sebastián, hay un chico de Legazpia, 2 de Eibar, que también uno vive en San Sebastián, en fin, somos de distintas partes, pero sí, mucho en los años 80, por ejemplo, en el Goibar había una asociación, Ongarri, que todavía sigue en marcha y sigue haciendo cosas muy interesantes, pero un poco allí fue donde nos empezamos a conocer, pues, esta gente tan dispar, digamos. Bueno, hay que decir que esta exposición actualmente la tenemos en una galería de Zarauz, Ispilua Art Gallery, que la regenta Leticia Eizaguirre. Sí, Leticia, tuvimos la suerte de que Leticia nos invitó a participar en esta exposición en su galería. Ha sido una gozada porque nos ha dado muchísimas facilidades, ha tenido una confianza plena pues para montarla como nosotros quisiéramos, no nos ha puesto ningún límite ni de temas ni de nada y es una gozada, gozada, la verdad. Todavía tenemos tiempo para ir a visitar esta exposición porque la tenemos hasta el día 13 de julio. Bueno, pues unos días desde luego. Los últimos días. Tenemos Versión de Arte para que ustedes vean todo lo que las maravillas que han presentado. Y ahora, si te parece, Jesús Mari, vamos a hablar cada uno de estos fotógrafos que yo sinceramente conocí algunos, pero me ha encantado todo lo que habéis hecho. Muy interesante, una obra que oscila en años diferentes, entre el año 2016, creo que es el tiempo más largo, hasta la actualidad. Y como muy bien has dicho, no hay un tema en común que les haya acercado para hacer esta colectiva, sino todo lo contrario, un trabajo muy personal de cada uno. Y por eso vamos a tratar de una manera personalizada estas obras. El primero es Jesús Mari Zabalza. ¿Qué me dirías de él? Con una obra, La huella del tiempo. Y efectivamente eso lo vemos en esas
rocas, ¿no? Sí, sí, eso es un poco la huella del tiempo hace alusión a la erosión, ¿no? Claro. Son rocas que están en Heizkibel y así, es un tema que lleva muchísimos años fotografiándolo. Y son imágenes que ya se han visto en alguna ocasión también, pero nos parecía que cuadraba muy bien con la línea que tiene la galería. Es que hemos querido, por una parte, presentar trabajos significativos de cada autor. Por otra parte, también tenían que ser trabajos que encajasen en el lugar, en el poco espacio que teníamos cada uno y que funcionasen bien en un diálogo con el resto de los compañeros también, pero también queríamos respetar en cierta medida la línea expositiva habitual de la galería. Entonces, es una... Qué difícil, ¿eh? Sí, sí, muy difícil. Pues entonces, bueno, pues... Eso lo has hecho tú, claro. Sí, qué bueno, difícil, entre todos. Sí. Entre todos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos dirías de Jesús Marí? Porque, a ver, Zabalza me parece que es un, bueno, como todos, es un gran profesional de la fotografía. Sí. Esa intención del color con la materia, casi llegamos a una pintura. Matérica, sí, ¿no? sí, incluso se ¿no? podría decir que son escultóricas, aunque sean en dos planos, claro. porque por la luz que tienen y pues es un tipo de fotografía que es un paisaje muy cercano y con unos colores que no están tampoco demasiado saturados ni nada, pero son unas imágenes que transmiten una cierta, no sé, comodidad, son imágenes muy amables y te acercan a un paisaje, a ver el paisaje de una forma como más íntima, más cercana, ¿no? Ya te estás dando cuenta, estamos viendo a la vez que estás hablando las fotos de Zabalza y hay algunas que son muy micro, parece como que se acerca mucho, y hay otras, alguna imagen que es más macro, ¿no? O sea, desde lejos y vemos como ese túnel, mira esta por ejemplo, ¿no? Sí, pues juega con esta por ejemplo, pues efectivamente es la fotografía de una escultura aparentemente, ¿no? Pero entonces juega mucho pues, con las formas, con las tonalidades, bueno, todos los artistas que presentamos hoy tienen una trayectoria, pues hombre, muy interesante, que yo creo que os vamos a invitar a que ustedes entren en Google, busquen el nombre de ellos y ahí tienen su página web o incluso artículos de prensa donde presentan mejor, ¿no? Porque si empezamos a hablar de todo lo que han hecho cada uno, no podríamos terminar con todos los que nos quedan todavía. ¿Algo que destacarías de Jesús Marí Zabalza? De Jesús Marí, pues no, son imágenes que te invitan a la contemplación y pues como bien dices, pues son todos ellos, no solo Jesús Marí, sino son fotógrafos que llevan muchísimos años, que conocen muy bien el oficio y que han llegado en algunos casos a presentar imágenes que nos pueden parecer aparentemente sencillas o tal, que ya las hemos visto o tal, pues han llegado a través de muchos años de conocimiento y de síntesis, ¿no? Bueno, eso que dices de sencillo, al que viene ahora Roberto Botijo. Bueno, madre mía, esto me ha parecido realmente, bueno, me recuerda mucho a la escultura metálica, ¿no? Entonces estamos ya casi en la vanguardia pura y muy interesante también. O sea, es que qué distinto y qué bien armonizan, me resulta maravilloso. Sí, y mira, Roberto es todo un fotógrafo que es un gran conocedor de la historia de la fotografía. ¿Nos puedes decir de dónde sale esto? Porque esto... Pues no. ¡Ay, qué pena! No, ya lo siento. Mira, una de las cosas que más me gusta de Roberto, además de todos sus conocimientos es que se niega a hablar, generalmente a explicar sus imágenes, sobre todo este tipo de imágenes, porque es verdad que cuando hablas de arte en cualquiera de las disciplinas, tienes el riesgo de trivializar o de caer en un discurso como muy pedante. Entonces a Roberto eso le incomoda un poco. Entonces me voy a permitir la licencia de no decir las imágenes como están hechas. Roberto es un chico que trabaja mucho con la cosa de la memoria y así, y tiene, digamos, dos líneas diferenciadas de trabajo. Unas son las tomas que hace en la calle. Qué bueno. Sí,
y otras las que hace en el estudio. Entonces en el estudio hace pequeños bodegones, muchas veces de objetos cogidos en la calle, a veces son desechos y así, ¿no? Entonces juega mucho con ese tema, y cuando sale a la calle también juega con el tema de la memoria, pero desde un punto de vista, digamos, más documentalista, si podríamos decirlo así. Pero es que las etiquetas es verdad que muchas veces te encasillan demasiado, y bueno, prefiero no tirar por ahí. Pero, ahí tenemos que ver el título. Yo creo que con las imágenes de Roberto lo que nos tenemos que dejar es seducir por esas abstracciones, esos juegos metálicos, esos brillos que tiene. Esa arruga. Ese juego de formas y precisamente... Y la luz, como dice él, ¿no? Sí, romper la luz. Sí. Maravilloso. Roberto, enhorabuena, de verdad, me encanta este trabajo. Pero como el siguiente, Moncho Trullos, por cierto, vecino. Nos hemos cruzado, Moncho, muchas veces tú y yo, y la siguiente me voy a parar a saludarte. Te conozco por gente común que son amigos tuyos y también míos, y los del nido, vamos a decir cucú a ellos. Y bueno, Moncho también maravilloso con el tema raíces, de los maíces. Sí. Bueno, Moncho es otro estilo de fotógrafo al de Roberto. Moncho es entre nosotros lo llamamos es un flaner, es un paseante, es una máquina de hacer fotos. Qué bonito, sí, lo has dicho. Qué bonito. Sí, es que está siempre paseando, siempre con una camarita pequeña, nada ostentosa ni nada pero es constantemente, y es un autor inclasificable, porque fotografía todo lo que ve, todo lo que le llama la atención, y luego pues en casa tranquilamente pues va haciendo esas posterizaciones y va manipulando. Entonces es verdaderamente un catálogo de imágenes. Películas también, ¿no? Perdóname. Sí, eso es, vídeos y foto fija de películas también ya hizo. Un largometraje también he visto. He leído que me has pasado una información muy escueta, pero bueno, fíjate, ¿ves? Sí. Conocer a la gente, qué importante. Sí. Madre mía, que a veces pasamos al lado y... Sí. En fin, por eso está aquí Versión de Arte, intentando hacer ver la calidad de los artistas vascos tan serios, que tenemos una pleyada de... Sí, y muy variada, como ves, que le dan a diferentes palos. ¿Por qué el tema de los maíces? A ver, ¿qué es? Porque esto aquí mucho maíz no tenemos. Bueno, pero siempre ha habido, históricamente siempre ha habido, vale. Pero era más, en este caso era más un juego estético y como he dicho antes, es que Moncho fotografía mucho y además luego no a cada foto, pero a cada tipo de fotografía le aplica pues miradas diferentes, o hay autores que una cosa es el momento de la toma, que les hace más o menos normal, y luego con el tiempo elige qué tratamiento dar. Y Moncho es uno de ellos en ese sentido. Entonces, ¿podríamos decir que es una vanitas? Digo, pregunto. Es que veo hasta ahora los tres que hemos visto hay mucho tema tiempo, ¿no? La erosión, la arruga. Ahora, además esas hojas están un poco como secas, ¿no? Entonces también parece una vanitas, ¿no? El bodegón Qué interesante. A ver si vas a acertar en el tema común, porque decíamos que no, pero pues hasta ahora vamos, ¿no? Dando en una diana. Sí. Mari, qué interesante y sobre todo qué emocionante, ¿no? Para vosotros que os conocéis tanto, que yo creo que ya con una frase ya sabéis cómo... Sí, pero ha sido muy divertido montar esta exposición, y la verdad es que para mí ha sido un lujo porque, bueno, claro, es un motivo también pues para compartir la amistad, para encontrarnos, porque pues este tiempo que llevamos en la dichosa pandemia pues nos ha frenado un poco los encuentros, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, esto ha servido también un poco pues para que nos veamos más, para que hablemos más y así. Pero ha sido muy divertido también porque nos ha pasado que pues había que negociar, por decirlo de alguna manera, qué exponer, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha habido, pues, pues voy a exponer esto, y al tiempo, no, pues mira, ahora se me ha ocurrido poner esta otra cosa, y además en este formato, y así, entonces hemos estado, ha sido un proceso muy bonito. Estábamos hablando de Moncho Trullos, de la obra Raíces, que veo que las fechas son 2019
y 2022. Sí. Pero claro, vemos solo 3 fotos. No. Entonces, cuéntanos, hay más, pero... Hay muchas más y luego pues de ese periodo 2019-2022 es que Moncho, aparte de que es infatigable y está constantemente haciendo fotografías a todo lo que le parece interesante, hay muchos fotógrafos que empiezan una serie y no la terminan, sino que se queda abierta y sigue, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos también de que Moncho fotografía ahora una cosa de manera normal, digamos, y luego con el tiempo le da su mirada según su estado de ánimo. En todos ellos tiene mucho que ver el sentimiento personal. Ya, claro. Son artistas, no lo pueden evitar, está claro. Mikel Iriondo, el siguiente, con La Unión, es el tema. Sí. Veo las fechas 2020, 2022, también 2 años de trabajo. ¿Qué nos dirías de Mikel? Pues Mikel Iriondo ha estado más, lo conocemos más por su faceta teórica que la parte fotográfica, su obra fotográfica, que siempre ha estado haciendo fotografías, pero siempre ha quedado un poco como en un segundo plano. Es más conocido él pues, por los estudios que hace, pero en esta ocasión, por ejemplo, en la anterior exposición que tuvimos en el Fotomuseum, él no presentaba fotografías, sino su aportación al grupo era el texto de presentación, bueno, un texto precioso. Y sin embargo, ahora tenemos la suerte de que tenemos también sus fotografías y sus fotografías son pues un poco... No veo las fotos ahora, entonces no sé si Xavi nos las va a meter de Mikel Iriondo porque ahora estoy perdida. Sí, son de una zona minera donde, donde vemos... Sí, muy matérico también, me encanta. Sí, bueno. Pero sin embargo está jugando ahí pues un poco con los destrozos, ¿no? El abandono, la miseria de cuando has tenido una actividad y luego la abandonas y un poco está jugando ahí. Y son un poco fotografías con cierto valor reivindicativo o que nos hacen pensar un poco, ¿no? Bueno, todas. Pero luego estéticamente tienen un valor independientemente del tema o cómo trates el tema. Generalmente en cualquier artista y en la fotografía también desde luego se da mucho. Una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que te quieren enseñar. Y bueno, estéticamente son unas fotografías muy atractivas y luego cuando te acercas pues por la gama de colores y así, ¿no? Entonces, pero luego te acercas y ves lo que hay y bueno, es otra cosa. Porque la vida además está también así, entonces creo que al final el argumento es un contagio de lo que vivimos, ¿no? Y desde luego, pues si estamos en esta temporada tan dura, pues claro, ¿qué vamos a contar? Pues hombre, cosas bonitas, pero con la crudeza que es también, ¿no? Sí, así es. Tenemos que seguir porque nos quedan 3 y el tiempo ya se nos echa encima, pero vamos a hablar de José Ronco. José Ronco, sí. Diques, sí, ese es el de los paisajes que me encanta, esas neblinas y tal. Wow. Pues son unos paisajes de presencia clásica. José Ronco se hizo sobre todo conocido por un trabajo fantástico que hizo en Eibar, Eibar Ciudad Taller, y lleva muchísimos años José fotografiando un poco la naturaleza, pero con la intervención humana. Que es también otra corriente bastante popular en la fotografía a nivel mundial, y José lo está haciendo pues, en una escala guipuzcoana básicamente, ¿no? Y entonces en este caso lo que vemos son unas marinas, pero donde el protagonismo son los diques y entonces son de una factura pues muy, muy clásica, es un blanco y negro que no tiene nada que ver pues, con esas imágenes de Moncho o de Roberto, ¿no? Es otro lenguaje y eso también nos apetecía. Estás maravilloso. Sí, nos parecía que hacía un contraste fantástico en esta exposición, ¿no? Sí, desde luego habéis conseguido diferentes lecturas donde el interés se ve muy bien marcado, ¿no? Por la reflexión de cada uno y desde luego la técnica también de cada uno. Ahí se ve la gran profesionalidad de todos. Bueno, y el joven Gorka Salmerón, apellido de madre... Murguiondo. Eso es, claro que sí. Nosotros también tenemos apellido. Orgánico,
versus profiláctico. Exactamente. Bueno, es el más joven, como se nota hasta en el título, más complicado imposible, pero qué maravilla. Y hay una escena de preservativos maravillosa que estoy esperando que salga. Aquí tenemos la mascarilla. Esta es otra pieza individual, pero tenemos una composición vertical muy interesante, muy divertida. Qué bien, ¿no? Gorka es el más experimentador del grupo, siempre está jugando con técnicas y formatos y roturas y es el más atrevido de todos ellos, yo creo. Y sí, para esta exposición lo que presenta es el trabajo que está haciendo últimamente, que son fotogramas. Los fotogramas es un invento es una manera de hacer fotografías sin cámara, que ya pues desde los años 20 o así popularizó Laszlo Moholy-Nagy, que fue luego profesor de la Bauhaus y que es muy famoso y todo ¿Cuánto hicieron los de la Bauhaus? Un mito. Sí. Entonces Laszlo, junto con su esposa Lucia Moholy, pues popularizaron un poco el tema del fotograma, que luego llaman RAI, incluso Robert Rauschenberg y mucha gente lo ha seguido utilizando. Y entonces Gorka lo que ha estado haciendo en los últimos 2 años o así es utilizar papeles fotográficos pues caducados o a punto de caducarse y así. Entonces los tuesta, como dice él, pues a la luz de la ventana, con la luz del sol y así, pero son procesos que los tiene todo muy controlados. Entonces luego los revela de manera tradicional con químicos y son piezas únicas. Una de las cualidades que tiene la fotografía es que si partes de un negativo puedes hacer una tirada. Eso es. Pero en el caso de Gorka, que presentamos aquí, son copias únicas porque esa pieza ha estado tostada en un momento determinado y la respuesta que da después de los procesos pues es una. Eso es. Qué maravilla. Entonces, sí, y luego pues con la pieza que decías de los preservativos, pues ahí juega un poco con el paso del tiempo, cómo va evolucionando. Y entonces, pues el juego del orgánico versus profiláctico es que juega con flores, plantas, preservativos, mascarillas que se han hecho tan populares últimamente. Sí. Obra del 2021-2022, hemos dicho, la de Gorka. Nada, que tenemos que ir a ver todo esto. Y nos queda pues el último, Ángel Ispizua. Ángel Ispizua. Con 2 S. Bueno, pues... Botanicals, el título. Botanicals. 2022. Muy bonita también. Sí. Ese movimiento. Sí, aquí también Cuéntanos la técnica, que antes me lo has dicho a mí. Cuéntales a todos cómo es esto. Pues son unas fotografías delicadísimas. Eso es, que te encanta, ya sé que a ti te gusta, porque me lo has dicho antes con una cosa muy bonita. Es que son delicias, ¿verdad? Sí, efectivamente, son fotografías pequeñas, que te acercas a ellas y te introducen, es un poco zen, son esas fotografías y son botanicals, son flores, son plantas, pero no son plantas al uso, son plantas que son fotografías que están retratadas en una fracción de un segundo, están procesadas con el sistema tradicional, también con químicos, un poco al estilo de Gorka, pero así como Gorka rompe, él va a una pureza de líneas y de tonos fantásticas. Luego las viras son virados, que muchas veces son virados al selenio y así, virajes más clásicos, digamos, pero hay piezas que las vira al té o al café, es un poco también, es muy experimentado Rangel, es un fotógrafo también otro de los infatigables, la verdad es que somos todos un poco apasionados, sobre todo ellos, de la fotografía, tanto de la práctica como de la teoría, siempre están buscando nuevas maneras de... Claro. Sí, y entonces las fotografías de Ángel son, pues ya ves que me encantan, como las de todos, pero... Efectivamente, no son todos maravillosos, yo por eso quiero insistir en que tenemos exposiciones no solamente en centros que ya conocemos, sino también en galerías más pequeñas, en ciudades más pequeñas, y desde luego la calidad es bárbara. Y yo desde luego, ya te he dicho la semana que viene que yo estoy ahí justo en el tiempo, pero me voy a Zarauz y esto no me lo puedo perder. Haré yo mi archivo fotográfico personal y desde luego tengo que daros las gracias a todos, a ti desde luego por haberme respondido tan rápido. Ha sido una cosa que sé que ha sido demasiado espontáneo porque nos llamamos ayer y hoy estamos grabando. Creo que la presentación ha estado muy bien. Y desde luego quiero que des la enhorabuena a todos de nuestra parte y seguramente de nuestro público que estará maravillado como creo que debe ser. Muchas gracias.
y a seguir. Sobre todo, llámanos ahora que ya estamos en contacto y ofrécenos otra vez esta emoción brillante, porque estos son trabajos brillantes de fotógrafos vascos y que desde luego tratan el tema de la vida y del tiempo de esta manera tan preciosa. Muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes ya saben, vean arte y sobre todo disfruten de él, que es para eso. Gracias. Adiós.